En Radio Los Barrios, El Libro de los Secretos, con Isabel Camacho. Buenas tardes, bienvenidos una semana más al Libro de los Secretos. Esta tarde volvemos a hablar de fenómenos paranormales, pero hoy nos centramos en edificios bastante conocidos, fenómenos paranormales en edificios e instituciones públicas. El Libro de los Secretos. Bueno, antes de nada, saludar como toda la semana a nuestro compañero y colaborador Fernando Rodríguez. Buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Isa. ¿Qué nos vas a traer esta tarde? Adelántanos un poquito. Venga, pues un poquito te adelanto. Vamos a hablar de una historia de una conspiración. Es una historia que tristemente pues cejó la vida de 1.200 almas. Es el naufragio de Lusitania, en plena Primera Guerra Mundial, un transatlántico que fue torpedeado por un submarino alemán. Y vamos a desvelarnos, algunos secretos que han estado ocultos durante mucho tiempo. Bueno, bastante interesante, eso lo vamos a tener un poquito más adelante. También vamos a contar esta tarde con la entrevista de un experto investigador en parapsicología, como es José Antonio Roldán, que este mes, en el mes de abril, ha publicado en la revista Más Allá un artículo que se titula Los fantasmas de la morgue, y esta tarde va a estar con nosotros comentándonos también. Mandarle un saludito a nuestro técnico de sonido, Javi Guillén, que es el encargado de estos efectos que vamos teniendo a lo largo de la tarde. Bueno, pues como os comentaba, los fenómenos paranormales es algo que es muy habitual. Aquí en España se recogen muchísimos casos en casas particulares y en multitud de sitios, tanto sean cementerios como edificios oficiales. Hoy vamos a centrarnos un poquito en estos lugares que son más conocidos popularmente, como son edificios tan conocidos como el Palacio de Linares, la Diputación de Granada y muchos más que tenemos esta tarde. Aquí vamos a contaros brevemente esos sucesos que están teniendo y actualmente siguen ocurriendo en estos sitios, y muchos de los testimonios vienen por parte de vigilantes de seguridad, funcionarios, y se recogen también actas judiciales, en informes policiales también. Hay un mundo que se está generando a través de estos expedientes X, expedientes X de lo legal, por llamarlo de alguna manera, aunque nosotros los investigadores de parapsicología es algo habitual. Dentro de lo que es un tema legal, ahí ya hay ese hueco, esa incredulidad, ese escepticismo, pero hay casos que llaman la atención de las autoridades, e incluso se inician investigaciones por parte de juzgados, como ocurrieron en el famoso caso de fenómenos poltergeist en España, que fue la famosa casa conocida como la de Tócame Roque, en Valencia, que es uno de los primeros casos reconocidos de parapsicología en España, y vamos a hablar de este también un poquito más adelante, que se movilizaron pues bastantes medios e incluso hubo un procedimiento judicial investigando la zona en la que ocurrían estos fenómenos. Pero para empezar esta tarde vamos a empezar con este caso que os he adelantado antes, con nuestra entrevista de esta tarde, José Antonio Roldán. Vamos a tener el placer de tener hoy un experto investigador con muchos años de experiencia, muchos casos ya investigados a sus espaldas, a pesar de ser una persona joven de solo 35 años. Lleva investigando desde los 17 años, colaborando en radio, en televisión, y ha hecho multitud de intervenciones en estos medios. También es colaborador habitual y ha colaborado en revistas muy conocidas como son la de Karma 7, Más Allá, Enigma, Año Cero, La Séptima Llamada y otras muchas. No solamente colabora en medios nacionales, también colabora en medios fuera de España. Es partícipe también de las publicaciones italianas de la revista Era, X-Time y Fénix. Hoy viene a hablarnos de su última publicación, la más reciente, en la revista Más Allá, que ha sido publicada en este mes de abril, que son Los fantasmas de la morgue, así se titula el inicio de este artículo. Buenas tardes, José Antonio Roldán.
Buenas tardes. No sé si nos oye nuestro invitado. Buenas tardes, José Antonio. Tenemos un pequeño problemilla con la conexión telefónica. Estamos conectando con él. Él se encuentra ahora mismo en Barcelona. Sé que lo cogemos bastante ocupado, pero a ver si podemos localizarlo. José Antonio Roldán, buenas tardes. No tenemos ahora mismo la conexión, lo que se dice siempre, las cosillas del directo. Vamos a intentar volver a establecer la conexión con nuestro invitado de esta tarde. Y vamos a ir comentando un poquito sobre su artículo. Él recoge una extensa investigación en Xalapa, en México. Estos sucesos extraños ocurren en la Facultad de Medicina Mexicana. Y vamos a ver si ya tenemos de nuevo la conexión con nuestro amigo José Antonio Roldán. Buenas tardes, José Antonio. Hola, muy buenas tardes, Isabel. Pues se ve que algunos fenómenos paranormales estaban sucediendo en las comunicaciones, ¿no? Bueno, para nosotros no es de extrañar, ya que estamos siempre a la expectativa de que ocurra algo. Pues, como te he presentado antes, eres un investigador ya con bastantes años de experiencia a tus espaldas, porque empezaste a los 17 añitos, ¿no? Empezaste en este tema, José Antonio. Bastantes años, porque tengo ya 35 años y ya son años. Y sí, bueno, empecé, digamos, profesionalmente, entre comillas, a los 17 años, tanto en la investigación ya más directa como en los medios de comunicación, pero he tenido la gran suerte que mi familia, pues mi hermano Roldán, es la única hermana que tengo, pero he tenido la suerte de que ella es una amante de los misterios y desde pequeñito pues me ha guiado por este camino de las investigaciones, y también he tenido la suerte de que nuestros padres siempre han estado muy interesados en estos temas, y desde bien pequeñito por zonas de Andalucía donde vivía en aquel momento, pues he visto a los curanderos, a los santos muy conocidos allí por el sur, al Santo Manuel, al Santo Custodio, al Santo Ángel Custodio, a Fray Leopoldo de Apandaire, que está allí el cuerpo expuesto e incorrupto, y a tantos y tantos misterios que se encierran por Andalucía, ¿no? Y bueno, hay que decir que desde pequeño, tanto en llano y en plata, he mamado el misterio. Claro, entonces es imprescindible que ya en este punto de tu carrera es algo que lo llevas en la sangre. Estás adentrado en muchas situaciones que para un investigador son casos de tensión, a la expectativa de encontrar algo. Pero hoy vamos a centrarnos un poquito, ya que estamos hablando de fenómenos paranormales en organismos oficiales, en sitios públicos, en sitios habitualmente bastante transitados. Vamos a hablar sobre tu última publicación en la revista Más Allá, que es Los fantasmas de la morgue. Esto ocurre en México. Cuéntanos un poquito qué sucede en este caso. Pues este es un caso que conozco precisamente en una colaboración que hacía el año pasado en una radio de Xalapa, haciendo pues una sección que un oyente pues me comunicó que había un caso en la Facultad de Medicina de Xalapa. Xalapa es la capital del estado de Veracruz, México, y es un sitio, pues la verdad, ya de por sí bastante dado a los misterios, y no solo porque sean muchísimos casos, que he podido recoger in situ muchísimos casos, sino porque a partir de la tarde hay una neblina así muy tipo Londres, y si te haces una fotografía en cualquier sitio y no pones una ubicación de allí de Xalapa, te crees que estás en Londres, ¿no? Pero hay que decir que este caso, la verdad es que me apasionó mucho. Desde el primer momento me llamaron a esa sección de hacia de noche un martes, y el miércoles por la mañana, bien temprano, ya estaba ahí en la Facultad de Medicina de Xalapa, pues intentando buscar un poco testigos, que es lo principal que hay que hacer en este caso, y sobre todo si son casos que se están produciendo, ¿no? Que hay que visitar el lugar, hay que ver todas las pruebas que se realizan, y sobre todo si hay testigos vivos, pues poder entrevistarlos. Y hay que decir que este caso se está produciendo desde hace bastantes años, casi está ligado al principio de la construcción de la Facultad de Medicina, y
que últimamente, en estos últimos meses, ya casi 2 últimos años, es como si hubiera avanzado, ¿no? Que sea lo que sea que se esté allí produciendo, porque yo personalmente no he descubierto el origen, pero sí hay muchísima fenomenología que se da allí, pues se está avanzando a pasos agigantados. Tuve la oportunidad ese primer día pues de visitar en las instalaciones, incluso la morgue, que bueno, el título de Más allá por la morgue, pero en realidad es el anfiteatro. Ellos llaman el anfiteatro de la Facultad de Medicina, que es donde los estudiantes de medicina aprenden cómo es el cuerpo humano, a diseccionarlo, y la verdad es que hay que estar allí para visitarlo, porque quien tenga la idea de una facultad de medicina, pues aquí española, pues allí cambia un poquito, sobre todo a la hora de examinar los cuerpos y a la hora de estudiar los cuerpos, ¿no? Es en algunos momentos bastante heavy, ¿no? Ver los cuerpos allí, como podrá ver la gente que lo vea en las fotografías, en los artículos, y la verdad es que es un caso con muchísimos testigos, mucha fenomenología, y que pude investigar y que se sigue produciendo, y que incluso hay pruebas fotográficas de esos fenómenos que se dan allí. La verdad es que es bastante inquietante. Como comentabas también, las fotografías las tenemos aquí ahora mismo encima de nuestra mesa aquí en el estudio, y sí que impactan de ver esas camillas con los cuerpos, y son bastante curiosas. Y tenemos algunas, bueno, en parte del artículo, no lo vamos a desvelar todo, también para que nuestros oyentes se interesen por la revista, pero me gustaría que nos comentara algunos casos puntuales, algunos fenómenos que recoges en tu artículo, como uno que me ha llamado bastante la atención, que es ese cuerpo que cambió solo de posición, ¿no? Sí, es un cuerpo de grandes dimensiones, que cuando llega allí el encargado de allí un poco del anfiteatro, que es el señor Arturo, que en su momento entró ahí a trabajar con 17 años y en la actualidad va a cumplir ya 45 años, aunque el artículo pone 44, pero como ya se escribió sobre agosto del año pasado, pues ya ha pasado un tiempo y va a cumplir 45. Pues hay que decir que el cadáver, cuando llega a aquel momento, tiene unas grandes dimensiones, él no puede moverlo, tienen que ayudarlo a depositarlo en las camillas que tienen allí para luego tratarlo y luego poder adecuarlo para que se pueda examinar por parte de los estudiantes, porque el cuerpo lógicamente llega allí y no se puede examinar de primeras, tienen que tratarlo, ¿no? Y les costó muchísimo colocar allí, con bastantes ayudantes que tuvo que utilizar Arturo, y lo dejaron de una manera que cuando él se dio cuenta, porque es una persona muy metódica, aunque él no tiene estudios, te tengo que decir, Isabel, que si tú hablas con este hombre y él no te dice que es allí, digamos, el cuidador y el que un poco limpia y el que te cuida un poco de cómo están los cadáveres y eso, tú te crees que es un médico, porque es que el hombre hablando es una eminencia, porque se ha pasado desde los 17 años hasta los 45 que va a cumplir allí día a día en las salas escuchando a los profesores, y se ha tragado todas las lecciones, y se tiene una cabeza increíble, y encima el del Barça, que eso ya es un aliciente más. Pero en referencia a ese cadáver lo ponen de una manera, y te digo lo de metódico, y por eso me rollo tanto, porque él siempre tiene los cadáveres mirando hacia un punto, con la cabeza hacia un punto, los pies puestos en un ángulo, y todos exactamente igual, sean mujeres, hombres, o sea en la sala que sea, ¿no? Por este caso le costó muchísimo ponerlo en la camilla, y cuando él se da cuenta de cómo estaba el cadáver, pues se echó la mano a la cabeza, porque habían puesto el cadáver al revés. Y con lo que nos ha costado poner el cadáver en una situación aquí, encima de la camilla, de meterlo de dentro aquí a esta sala, pues ahora lo hemos puesto al revés. Despidió a la gente que estaba allí ayudando, y dice, bueno, ya como sea, ya lo pondré yo y lo colocaré para que se pueda luego tratar. Pues su sorpresa fue cuando fue a despedir a la gente. Hay 2 puertas de entrada, o sea, una de entrada y una de salida, pero bueno, también toda de entrada, pero en aquel día, pues una de ellas estaba cerrada con llave, porque él la había cerrado, y la otra estaba abierta.
despidió a la gente, entró para ver cómo iba a apañar al cadáver, qué iba a hacer hasta que alguien le pudiera ayudar, y cuando se dio cuenta el cadáver estaba en la posición correcta, al igual que los otros cadáveres. Arturo pues un poco más y aunque es una persona tranquila y es una persona que hablando pues se ve que es una persona tranquila, pues un poco más y le da un infarto, la verdad, y no era para menos, porque encima era un cadáver de dimensiones bastante grandes. Claro. ¿Cómo se están tomando los trabajadores de allí y los estudiantes este tipo de fenómenos que están ocurriendo? ¿Y lo están viendo ya con naturalidad con el paso del tiempo o siguen en esta situación de desconcertados? Pues bueno, la verdad es que Arturo, ya venía un poco alertado por Melquiades, que era, digamos, su antecesor allí, que él estuvo compartiendo trabajo durante un tiempo con él, y él más o menos se lo toma con tranquilidad, dentro de la intranquilidad que le produce todo aquello, ¿no? Él te cuenta las cosas, te enseña cómo se podrán ver las fotos, me muestra, te explica procesos increíbles, como es cuando te traen un cuerpo y tienen que ese cuerpo, vamos a utilizar los huesos para luego el estudio. Pues para descarnarlos, ellos los descarnan a machete, o sea, directamente, y ya me verás tú a mí, ahí el hombre explicándome y yo viendo cómo lo están haciendo, ¿no? Hay que tener un poco más de estómago. Si eso ya no te asusta, pues ya creo que ningún fantasma, ni ninguna presencia, ni ninguna entidad o lo que sea te puede asustar. Y él, sin embargo, al día de hoy, más de una vez ha salido corriendo. Muchos estudiantes se lo toman a modo de leyenda urbana. De hecho, yo pregunté a todos los estudiantes que pude ver durante el primer día, el segundo día y todos los días que fui, y algunos habían vivido experiencias extrañas allí, y otros se creían que era, pues casi como se lo contaba yo, casi yo le confirmaba a ellos el caso, ¿no?, que se habían tomado como leyenda urbana. Y los trabajadores, pues con mucho respeto, no quieren ir algunos allí al anfiteatro, y otros pues la verdad es que se toman a broma un poco lo que dice Arturo, hasta que alguno puede comprobar en persona lo que cuentan, como es el caso de esa joven que se ve los viernes sobre las 12:15 del mediodía y que pasa sobre la zona donde tiene Arturo su cuartito, ¿no? Su cuartito donde guarda sus cosas, donde la gente de la limpieza guarda sus trastos y eso. Pues él tiene una mesa, ¿no? Y luego hay una puerta, y sobre esa puerta está partida en dos, pues cierra la parte de abajo y la parte de arriba la deja abierta. Pues los viernes suele pasar sobre las 12:15 una estudiante. Él me cuenta, la primera vez que la vio, pues él le pareció extraño, como te decía antes, siempre la puerta de atrás está cerrada y la puerta de adelante está abierta, y todo el mundo que pasa él tiene que verlo. Cuando vio en aquel momento pasar a la estudiante, pues resulta que él le dice: oye, perdona, ¿dónde vas? Aparte era viernes, los viernes los estudiantes allí no hacen prácticas, a él le pareció muy raro. Pues como entró para adentro de la estudiante, él fue detrás a ver qué quería esa estudiante y sobre todo a charlar allí porque no podía estar. Y cuando se da la sorpresa de que en ningún momento pudo encontrarla, la buscó, había ya cerrado la puerta principal y esa muchacha ahí no aparecía. Pues bueno, esto se lo cuenta a varios trabajadores, a la limpieza, a gente que lo va a visitar allí, a gente que limpia por fuera, porque es un sitio bastante grande y tiene muchos trabajadores, y la verdad es que no se lo creen, la mayoría pues no se lo creían, hasta que algunos de ellos han podido comprobar y verlo por sus propios ojos, porque él se los ha traído allí, le ha mantenido conversación durante toda la mañana para que a las 12:15 del mediodía estuvieran ahí ese viernes para ver esa presencia, y hay algunos que me han confirmado que efectivamente lo han visto. Yo te tengo que decir que yo estuve allí un viernes y llevaba ya 4 horas hablando con él, había estado desde las 7 de la mañana, luego me fui un poco y volví, y yo estaba allí preparado a las 12:15 del mediodía. Hay que decir que Arturo me había dicho que como estés mirando muy atento y todo eso, no vas a verla. Bueno, haremos como que estábamos hablando del tema, y la verdad yo no la vi, no noté la presencia, pero sí que me pasó algo que un poco más y me da un infarto. Es que se le ocurrió a la limpieza pasar a esa hora por ahí, y
yo pegué un bote de la silla que un poco más, la verdad es que me dio un infarto. No vi a la chica, supuestamente fantasma que se ve aquí, pero aquella mujer un poco más y que el fantasma se halló en pocos minutos. Pero sí que hay confirmaciones de testigos que no son solo Arturo, que dicen haber visto a esa chica, ¿no? Aparte de este susto, esta anécdota graciosa que queda ahí en esta investigación que te llevaste con la señora de la limpieza, ¿notaste en algún momento, en las veces que estuviste allí, alguna sensación? ¿Llegaste a ver algo? ¿Notaste algún tipo de fenómeno siendo tú testigo que puedas calificar como extraño? La verdad es que pude comprobar, por ejemplo, también un sonido que él me comentaba que a ciertas horas de la mañana se escuchaba justo detrás de una pared y que se escuchaban varios golpes y siempre a la misma hora y durante todos los días. Eso no era solo el viernes. Y eso sí que pude comprobarlo en persona, y la verdad es que yo para el origen. Que fuera algo natural, no lo sé. Afuera no había nadie porque lo pude comprobar y yo no sabía si el ruido pues procedía de la propia pared, del crujir de la propia construcción o lo que sea. La cosa es que él me lo dijo y se produjo, ¿no? Por eso es la verdad, y pude comprobarlo en varios días. Es un caso bastante importante, por lo menos para mí, que lo he podido investigar, porque hay muchísimos testigos y luego ahí la verdad es que anécdotas y que me cuenta él y que me he podido comprobar por otras personas, porque claro, él me podía contar misa, pero yo tenía que comprobar que este hombre pues es cabal, que lo que me está contando pues no es una milonga, y eso es lo principal, porque yo, la verdad es que hay algunos investigadores que dicen, es que yo veía los ojos que me decía la verdad. Bueno, a mí me puede decir la verdad, pero yo tengo que comprobar lo que me dice, ¿no? Y eso intentaba. Es como el caso de un cráneo que ellos, pues tanto Arturo como su antecesor Melquiades, pues hicieron el tratamiento del cadáver, y la verdad es que durante los carnavales de Veracruz, sobre todo de Veracruz Puerto, que está a una hora de Jalapa, pues como suele pasar también en Río de Janeiro y en otros puntos del orbe terrestre, pues hay muchas muertes. Y la verdad es que a la hora de reclamar los cadáveres no es como aquí. A las 24 horas, si no lo has reclamado, pues lo pueden utilizar para cuestiones médicas o para cualquier cosa, ¿no? Y en esa época pues le llegaron muchos cadáveres allí. Y ese fue el caso de uno que pudieron tratar tanto Arturo como él, y como Melquiades, y de ahí pues de tratar una calavera que la pusieron en un, allí llaman closet, en un armario, en una estantería. Al ponerla en la estantería, pues ellos la dejan allí porque no eran por gusto, o sea, no es que es igual en las calaveras por gusto, sino que es para luego estudiar el cráneo en sí, ¿no? Por la anatomía, porque había un médico que se lo había dicho, que quiero este cráneo porque tiene unas características especiales y vamos a estudiarlo, a hacerle, quitarle la carne, el pelo y todo eso y dejarlo tratado para que se pueda estudiar. Y así hizo Melquiades y Arturo. Ellos se pueden hablar, dejan allí en el armario el cráneo, y hay un momento que escuchan un sonido muy fuerte, como si fuera un golpe, ¿no? No saben de qué es, la verdad es que están bastante acostumbrados a que allí se escuchen sonidos raros y extraños de todo tipo, y bueno, tienen la sana costumbre de intentar averiguar de dónde procede el ruido, intentar buscar la procedencia del ruido, y hay un momento que se dan cuenta de que procedía dentro del armario, van a ver y el cráneo había caído desde el sitio de arriba, que estaba justamente arriba, la estantería de arriba, a la estantería de abajo. Bueno, se dice uno a otro, oye, ¿no te he dicho que lo dejaras arriba? Dice, bueno, sí, pero yo lo he dejado arriba. Dice, no, pues ¿cómo que está abajo? Si no puede, porque claro, hay estanterías y cuando cierras el armario no hay espacio para que se caiga el cráneo. Dice, hombre, pues déjalo arriba y no vuelvas a cometer el fallo ese. Bueno, lo dejan arriba, y al cuarto de hora así vuelven a escuchar el mismo ruido, ¿no? Ya se empiezan a escavar un poco y van a mirar ya directamente al armario, y el cráneo está otra vez abajo en el suelo del armario.
Eso pasó en repetidas ocasiones con el mismo ruido, hasta que una vez cogen una caja, cogen unos papeles de periódico y papeles de otro tipo, y en el cráneo lo meten dentro de la caja, lo ponen encima de la estantería, donde está el inicio, donde lo había puesto las otras veces, se sientan, se ponen a hablar, a contar la anécdota, ya un poquito asustados, y la casualidad es que sobre el cuarto de hora por ahí, un tiempo equidistante, exactamente igual en todas las ocasiones, escuchan el mismo ruido, van directamente a ver el armario, y ahí estaba el cráneo abajo, sin la caja, sin la envoltura de papel y sin nada. Bastante, estremecedor esa situación de encontrarse allí en ese lugar que ya de por sí sugestiona, y ver que está ocurriendo estos fenómenos. Sí, además el cráneo, quien pueda comprar la revista, y no para hacer publicidad más allá, sino para que vean la prueba, y quien quiera que me la pida al email que se lo mando, el cráneo es el que enseña Arturo en la fotografía, que está así un poco al estilo Hable, pero mexicano, el cuidador de anfiteatros. Sí, estoy viendo ahora mismo la imagen que me estás comentando, y la verdad que llama bastante la atención, y también les recomendamos a todos nuestros oyentes que compren la revista, no solo por tu artículo, sino también que tenemos aquí amigos de la revista, que no es por hacer publicidad, sino que somos seguidores, y casi todos los que nos intriga este mundillo alguna vez la hemos comprado. Claro, y además, como siempre se dice, una imagen vale más que 1000 palabras, y en este caso pues tanto esa que sale con el cráneo como la que hay abajo, que es una de las pruebas fotográficas de los presuntos fenómenos que allí se producen, pues están en el papel de la revista. Exacto, porque esta fotografía que comentas, que también está en tu artículo, viene, vamos a describirla un poquito, viene resaltada dentro de unos círculos, una imagen que la verdad se ve que son rostros, y esto está tomado, esta fotografía, dentro de la morgue. ¿Exactamente en qué lugar? Sí, eso está tomado, mira, te explico. Ahora, a la hora de en las aulas, donde hay varias salas donde se exponen seis cadáveres, y luego hay una sala que antiguamente también se exponían los cadáveres, y ahora lo utilizan como aula explicativa práctica, ¿no? Hay una mesa que, si tú lo ves, pues bueno, el primer día me creía que era una mesa, la segunda pues también era una mesa, y hay un bulbo raquídeo con el cráneo, y lo que es que luego es donde se realiza la fotografía y sale ese tipo de fotografía. Pues esa mesa, luego me entero de que no es una mesa como tal, sino que antiguamente los cadáveres para que los tenían en formol, ahora lo ponen en fenol empapados con una especie de manta, como explicaba Arturo. Pues en aquel momento los cadáveres estaban en formol, sumergidos en esa mesa, que no es una mesa, en realidad es una bañera, y ahí estaban sumergidos para luego ponerlos expuestos. Arriba había como una especie de guías, enganchaban los cadáveres y lo guardaban donde lo guardaban hasta el día siguiente para que pudiera aguantar. Dicen que posiblemente, tanto por la procedencia de ese cráneo, que el propio Arturo fue el que extrajo el cráneo tal como está, con su cerebro, el cerebro, no el cráneo, y el bulbo raquídeo, pues podría ser el origen de luego esa fotografía extraña, o el lugar donde reposa el bulbo raquídeo, que es ahí estudiado, que es esa especie de bañera donde antes se guardaban a los cadáveres sumergidos. Pues sí, además que viendo las fotos ya, y más sabiendo ya estos datos que nos aporta, hay simplemente que decir que hay que verla directamente. José Antonio, nos queda ya muy poquito tiempo de entrevista. Antes has comentado que tienes una dirección de correo electrónico, por si alguno de nuestros oyentes te quiere solicitar la revista o se quiere poner en contacto contigo, donde, si nos la recuerda, para que... Que te escucho, no sé lo último que has dicho. Que te pido que les recuerdes a nuestros oyentes cómo se pueden poner en contacto contigo a través de una dirección de correo electrónico, una página web o algo, por si alguno quiere adentrar un poquito más esta historia o contarte algún caso. Si quieren comentarme algún caso,
pues joseantoniorodánsánchez@gmail.com, o bueno, a través de nosotros mismos, o yo directamente a través de mi móvil, yo no tengo problema. 610 43 74 48. Bueno, pues muchas gracias, querido amigo José Antonio, por haber estado esta tarde aquí con nosotros y contarnos de primera mano esta investigación que da lugar a este espectacular artículo, que no se pueden perder un detalle porque nos dejamos muchas cositas aquí por comentar. Y simplemente te espero otra semanita más aquí con nosotros, que sé que puedes contarnos cientos de historias. Pues la verdad es que ha sido un gusto y un placer estar en vuestro programa, y bueno, tanto poder hablar contigo como Juanfran, que está por ahí, como siempre está detrás del misterio investigando, y que ha sido un placer este primer encuentro con vosotros, que espero que sean muchísimos más. Espero que así sea, y el placer ha sido nuestro y de todo el equipo. Muchas gracias, José Antonio Roldán. Muy buenas tardes. Adiós. En Radio Los Barrios, el libro de los secretos, con Isabel Camacho. Después de esta interesante entrevista con nuestro amigo José Antonio Roldán, vamos a seguir comentando estos casos que siguen ocurriendo por aquí. No me quiero dejar atrás, que pocas veces lo menciono, pero una parte fundamental de nuestro programa es nuestro compañero y colaborador también, Juanfran Romero, que lleva parte de nuestro departamento de producción y nos pone en contacto con muchísimas de nuestras entrevistas. La entrevista de esta tarde pues ha venido de su mano, que también le damos las gracias desde aquí, aunque hoy no esté presente aquí con nosotros. Pues como os decía, hay muchos casos que ocurren en lugares públicos, lugares que constan de una notoriedad, porque sean tanto edificios gubernamentales como instituciones a las que suelen ocurrir fenómenos extraños, que simplemente no pensamos que en un sitio de este tipo pueda estar ocurriendo este tipo de fenomenología, pero es muy habitual. Recogemos muchos lugares. En Madrid, por ejemplo, si hablamos del Ministerio de Asuntos Exteriores, un ministerio que se oye a diario en los telediarios, en las noticias. Lo que hoy es la sede central del Ministerio de Asuntos Exteriores fue construida como cárcel de la Corte en 1629 por Juan Bautista Crescenti. A lo largo de su historia, el pueblo criticó la situación inhumana de los calabozos y los tormentos que allí se afligían a los presos. No se hizo nada hasta 1831, año en que fueron trasladados al antiguo saladero de Tocino, porque habían contraído una peligrosa epidemia y temían que se extendiera fuera de las rejas de esta prisión. Aún así, los vecinos de esta antigua cárcel aseguraron durante siglos que oían gritos desgarradores, y la leyenda cuenta que eran espíritus de carceleros y espíritus de personas que fueron torturadas en aquel lugar. Y estamos hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores. También tenemos constancia como lugares que ahí se ha investigado mucho, se ha dado mucho que hablar, como fue el Museo de Arte Moderno Reina Sofía. Aquí se recogen también muchísimos testimonios. Hay decenas de hechos paranormales denunciados por funcionarios del museo, que ha dado a este lugar ese toque misterioso y esa fama que tiene. Su historia comienza a finales del siglo XVIII, cuando fue un hospital, hizo las funciones de hospital general. En aquel lugar murieron múltiples personas, fueron enterradas en su subsuelo, y allí empezaron a surgir la cantidad de historias sobre este hospital, que fue en su día. Todas las noches decían que los espíritus de los fallecidos visitaban a los enfermos y formaban un batallón o una legión de almas errantes. En 1992 se instaló allí el Guernica de Picasso, y a partir de entonces los funcionarios del museo aseguran oír bastantes ruidos extraños, alarmas que se disparan solas, y hay técnicos y hay personas que afirman
que estos hechos no vienen o no parten de ese antiguo hospital que estaba allí instalado, sino que son provocados por las almas de artistas, e incluso el alma de Guernica es el que está también formando parte de esta historia. Eso puede ser tanto una leyenda urbana como una hipótesis, una teoría. No hay ningún dato, no hay ninguna psicofonía, que nadie se identifique como Guernica, como Picasso, el autor del Guernica. Y siguen estando ahí con este toque de misterio, y sería curioso, ¿no?, poder intentar entrar en contacto en este museo con el propio Picasso. Lo dejamos ahí y dejamos esa teoría también de que desde que se instaló el Guernica siguen ocurriendo más fenómenos extraños allí. Vamos a seguir un poquito más adelante con este tipo de sucesos. Y ahora vamos a pasar a nuestro compañero Fernando Rodríguez, que antes nos ha adelantado eso que nos traía esta tarde, esta serie de catástrofes y cosas históricas que nos viene trayendo, ¿no? Exacto, que nos viene trayendo durante esta semanita. Cuéntanos, Fernando. Pues mira, esta tarde vamos a recordar a un suceso, ¿no?, un acontecimiento que tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? En esta Primera Guerra Mundial, como todos sabemos, pues Inglaterra pues estaba, digamos, con sus aliados en guerra con Alemania, con los suyos, ¿no? Durante el año 1915, más concretamente el 1 de mayo, un transatlántico inglés, el Lusitania, se encontraba amarrado en el puerto de Nueva York y se disponía a hacer un viaje hacia Irlanda. Por este año de 1915, pues Inglaterra, ¿no?, estaba, digamos, necesitada de aliados, ¿no?, para, digamos, plantar, ¿no?, batalla a los enemigos, ¿no?, del imperio alemán. Entonces, este barco que estuvo, digamos, a lo largo de su historia, ¿no?, pues en el hundimiento, ¿no?, que fue días más tarde, ¿no?, siempre ha estado rodeado de una aureola de misterio, ¿no? Siempre se ha estado especulando, ¿no?, con el hecho de que el naufragio de este transatlántico inglés fuera utilizado por la propia Inglaterra para forzar a los Estados Unidos a que entrase en guerra. Vamos en principio, a poner en antecedentes a nuestros oyentes, ¿no?, y vamos a hablar un poquito de lo que era el barco, ¿no? El Lusitania era un buque de pasajeros perteneciente a la compañía británica, la Canada Line. En su fecha, ¿no?, pues fue considerado el más grande y lujoso, ¿no?, del momento, ¿no? Lo más destacado es, digamos, el hundimiento, ¿no?, el hundimiento por parte de un submarino alemán que, digamos, estaba patrullando, ¿no?, en la zona del Atlántico. La tragedia comenzó cuando, bueno, el buque zarpó del puerto de Nueva York el día 1 de mayo de 1915. Llevaba a bordo unas 2.000 personas, de los cuales, pues, más de un centenar, 130 personas, pues eran ciudadanos americanos, y algunos de ellos, pues, eran personas influyentes, poderosos empresarios, ¿no?, banqueros, ¿no?, como por ejemplo el banquero Vanderbilt o el industrial Charles Plamondon. Hubo quienes a última hora, pues, debido a que el consulado alemán, ¿no?, en Nueva York puso una noticia en la cual advertía que cualquier barco inglés que surgiera las aguas, digamos, que estaban consideradas como terreno de guerra, zarpara y estuviera, digamos, en disposición de ser interceptado por los submarinos alemanes, ¿no? El caso de Lusitania, pues, fue un caso, ¿no? Pues ese caso se dio el caso de que, bueno, tras una semana de navegación sin contratiempo, el barco llegó a la altura de las costas irlandesas. En concreto estaba a unas 10 millas de la costa irlandesa, en el pueblo de Kinsale Rock, en lo que es la zona de costera meridional de Irlanda. El barco, pues, navegando todo lo que era la zona costera, ¿no?, de Irlanda, pues
El día 7, sobre las 2 de la tarde, uno de los serviolas, de los vigías que tenía el transatlántico, pudo observar unas burbujas, ¿no? Una estela de burbujas que indicaba de que tenían un torpedo por la banda de estribor, ¿no? A pocos metros. Posteriormente, pues, sin prácticamente dar tiempo a nada, pues el torpedo impactó sobre el transatlántico y una explosión tremenda, pues, digamos que cogió y estremeció a todo el pasaje. Acto seguido, pues, una segunda explosión aún más fuerte que la primera fue, digamos, ya la herida mortal que tendría ya el transatlántico. El submarino alemán, el U-20, comandado por el teniente Walter Schweiger, cuando observó el barco en el periscopio, notó que el barco prácticamente avanzaba hacia ellos, ¿no? Y que estaba en una posición, ya que el submarino venía de había estado haciendo un seguimiento a unos convoyes ingleses y lo que tenía era lo que tenía en la recámara solamente era un torpedo. Y bueno, él lo quería aprovechar de la forma más para sacarle el sustento mayor. Entonces, pues no dudó y disparó el torpedo, ¿no? El barco, pues en cuestión de 18 minutos prácticamente ya reposaba sobre el lecho marino, ¿no? Decir, ¿no?, que bueno, el gobierno inglés, ¿no?, pues dentro de los comentarios que se vertieron, ¿no?, demonizaron, ¿no?, al Imperio alemán por el hecho de atacar un objetivo civil, ¿no?, ya que el transatlántico, según ellos, pues no llevaba, digamos, no era un objetivo militar, puesto que no llevaba ni armamento ni llevaba soldados a bordo. Bueno, y luego durante la investigación, pues la explosión, la tremenda segunda explosión, pues la achacaron a que podría haber explotado bueno, una cantidad de polvo de carbón en la zona de las carboneras, ¿no? Esta hipótesis, pues prácticamente es bueno, del todo inverosímil, ¿no? Porque yo le puedo decir a los amigos oyentes que durante mucho tiempo pues he estado investigando sobre catástrofes navales y nunca se ha dado el caso de que un barco explote por este motivo, ¿no? Luego también ya digamos en el panorama de lo que podría ser la teoría conspiratoria que giraría en torno al tema del naufragio de la Sultania, muchas coincidencias no surgieron, ¿no? Entre ellas, pues, decir de que el barco en sí realmente hoy por hoy podemos decir, y luego al final lo comento, que realmente llevaba armamento, está demostrado de que llevaba armamento, y bueno, esto los alemanes lo sabían en su momento, puesto de que tenían su red de espionaje el último día que el Lusitania, el día 7, hubo por una red de espionaje y sabían de que realmente en el barco, en sus bodegas, había bastante munición, armamento, y también viajaban a bordo personas que iban como civiles y realmente eran soldados. El primer Lord del Almirantazgo británico, el ministro Winston Churchill, por entonces, ¿no?, organizó pues una reunión, ¿no?, en la cual participaron el jefe de la Marina, ¿no?, inglesa, y varios expertos de la inteligencia naval. En estas, digamos, conversaciones que tuvieron, pues barajaban la posibilidad de que cuál sería, digamos, el fenómeno que podría resultar de que un barco inglés, ¿no?, con pasajeros ingleses a bordo, pues, con pasajeros americanos a bordo, fuera hundido por los alemanes, ¿no?, lo cual, pues, desencadenaría la posterior entrada de Estados Unidos en guerra, ¿no?, 2 años después, en 1917 concretamente. Incluso el propio rey, el rey de Inglaterra estaba también puesto sobre aviso, ¿no?, ya que también tuvo una conversación, ¿no?, con personas del alto mando inglés, ¿no?, de la Armada, y en el cual también dejaba, ¿no?, de entrever, ¿no?, que los submarinos alemanes, pues ya que estaban
por esa zona, que cuál sería, digamos, el efecto, ¿no? La causa-efecto que podía tener sobre el efecto de la guerra, ¿no? Ya que Inglaterra estaba muy necesitada de la entrada de aliados, ¿no? en el episodio de la Primera Guerra. Bueno, durante los años siguientes a la guerra, a este naufragio, los ingleses pues utilizaron propaganda, ¿no? Una propaganda en las cuales, pues como he dicho antes, ¿no? Trataron de demonizar, ¿no? a los alemanes por haber matado niños y por haber matado a personas civiles, ¿no? Hoy hay que decir que dentro de los documentos que todavía pueden, existen, ¿no? sobre la carga, ¿no? que llevaba el barco, hay que decir de que durante la revisión de estos documentos la última vez se pudo ver de que habían desaparecido una gran parte de hojas, ¿no? de los libros de carga, documentos que llevaron a creer, ¿no? que muchos historiadores que han estado, digamos, siguiendo, ¿no? la historia de este desastre, pues han atribuido a que hubo una ocultación, ¿no? y súbitamente, pues los últimos días se cargó en este barco, pues se cargó armamento, ¿no? Realmente. También decir de que, haciendo, digamos, el torpedo que este submarino alemán impactó sobre el transatlántico, pues no era un torpedo que pudiera provocar el daño que infligió, ¿no? a este transatlántico, un transatlántico enorme, ¿no? de más de 230 metros de largo, y que en 18 minutos pues se fue a pique, ¿no? Decir de que durante el año 2007 unos buceadores tuvieron ocasión, hay que decir de que la zona donde está el Lusitania hundido pues está registrada como una zona digamos protegida, ¿no? Por su entorno natural, ¿no? Entonces el acceso es muy difícil. Sin embargo, pues estos buzos pues tuvieron acceso a donde está el pecio del Lusitania, y en varias inmersiones pues pudieron comprobar que realmente había de entre los restos, ¿no? de este barco, que se encuentra pues muy deteriorado, pudieron hallar cantidades apiladas de morteros, de granadas, de minas navales, y asimismo pues también armamento pesado. El promotor de este viaje, ¿no? a los restos del Lusitania es Greg Bernis, y bueno, el motivo por el cual quería dejar entrever era para, digamos, aclarar, ¿no? todo lo que había estado, digamos, los comentarios surgiendo, y de una vez por todas pues quitarle ya el velo tupido que tenían las autoridades inglesas al tema del Lusitania, así como también las propias autoridades americanas, ¿no? Greg Bernis pues es un ejecutivo americano, y hay que decir que actualmente es el propietario de la empresa de la Canard, es la propia empresa a la que pertenecía el Lusitania, ¿no? en su época. Durante una conversación que tuvo con varios medios, pues dijo que dentro de la búsqueda realizada en varias inmersiones, se habían encontrado más de 4 millones, habían calculado de que podrían encontrarse más de 4 millones de proyectiles a bordo, y bueno, dejó también entrever de que ahora los ingleses pues no tenían motivo para seguir ocultando, ¿no? El hecho de que realmente el Lusitania había sido puesto como escudo humano para que Inglaterra tuviera un motivo para que, América tuviera un motivo para entrar en guerra. También decide que dentro del capítulo del Lusitania, pues las autoridades y en su persona de Winston Churchill, durante los días que el Lusitania estuvo navegando, se ausentó misteriosamente de Londres y se registró en un hotel bajo el nombre de William Spencer, ocultando su verdadero nombre. También decir que el capitán del Lusitania, William Turner, durante la travesía recibió en clave naval, un código que va cifrado, varios mensajes de los cuales pues se le fue, digamos, indicando cuál era la derrota que debería de seguir.
y digamos haciendo caso omiso a lo que la compañía le dijo, ¿no?, en un momento. También muy curiosamente y de forma misteriosa, la escolta que llevaba el barco, que eran 2 destructores, cuando iba a mitad de la travesía los destructores desaparecieron. Y también, bueno, pues otra serie de incongruencias que bueno, para comentarlas pues tendríamos que hacer un programa entero. El caso es que el alto precio, ¿no?, que las primeras, digamos, víctimas civiles que fueron por parte de Estados Unidos, que fueron unas 128 personas, muchas de ellas pues mujeres, niños, digamos que hoy por hoy pues también ocurre ese desgraciado hecho, ¿no?, el hecho de utilizar a las personas civiles como escudos humanos. Ya el secreto del Lusitania, ese secreto pues se desveló, lo desvelaron, esto hay en internet, hay información donde se puede acceder y bueno, pues tener, digamos, constancia de esto que estoy diciendo yo esta tarde aquí. Y la verdad es que por ejemplo, ha habido casos, ¿no?, por ejemplo también antiguamente, bueno, en la guerra de Cuba, cuando el incidente del Maine ocurrió algo parecido. Los estadounidenses pues provocaron que el Maine explotara y luego le echaron la culpa a los españoles de esta tragedia, ¿no? Y bueno, pues prácticamente el tema de Lusitania pues lo cerramos aquí y te doy paso a ti. Pues muchas gracias, Fernando. Historias bastante interesantes que se quedan en el legado del tiempo. La semanita que viene seguro que nos traerás otra... Vamos, ya mismo vamos a darle final al ciclo y ya nos vamos a meter en más materia, pero vamos, todavía me queda algún casillo que... Yo sé que este tema te encanta y que tienes bastante. Claro, si te digo la verdad, con una edad muy temprana ya me gustaba de meterme en los libros de catástrofes. Yo recuerdo que, si te digo la verdad, mira, yo tenía con unos 9 años, tenía ya en mis manos un libro, un bestseller sobre el tema del Titanic, que es del año 55. De Walter Lord, el autor es Walter Lord, y se titulaba Una noche para recordar, y ahora hablaba sobre el tema del Titanic, y posteriormente pues muchos más, ¿no?, sobre todo desastres en el mar, desastres navales, desastres aéreos de la antigüedad, en fin. Una tardecita te voy a hacer yo a ti una entrevista, ya que tú me la hiciste a mí, te la debo. Cuando tú quieras. Ya prepararemos un programa en el que vas a ser tú el entrevistado. Bueno, pues continuamos con el tema de esta tarde, que son fantasmas, misterios, hechos paranormales en lugares bastante conocidos. Hay sitios tan populares como es el Palacio Real, que cuenta la superstición que antiguamente los terrenos situados entre la cuesta de San Vicente y San Francisco el Grande estaban habitados por brujas, duendes y fantasmas de todo tipo. Y empezaron a manifestarse sobre el reinado de Alfonso VI y en la construcción del antiguo Alcázar. Dicen que estas manifestaciones empezaron a suceder porque ellos habían perturbado su paz. El suceso más importante que le ocurre a este lugar fue en Nochebuena de 1734, cuando el edificio tiene un incendio y queda pues prácticamente destrozado. Aún así, Felipe V encargó en 1735 erigir aquí el palacio más grandioso del mundo, según sus propias palabras, sobre las cenizas del Alcázar. Al finalizar las obras y para que nadie volviera a construir un palacio igual, Felipe V ordena sacar los ojos, le cortan la lengua y los brazos a los arquitectos de este palacio. Y ya aquí empieza, donde empieza a adornarse un poco la leyenda con este hecho trágico. Dice que una de las cabezas de estas personas está allí adornando el frondosísimo palacio y representa a uno de los arquitectos que lo construyó, y que algunas noches se oyen voces y ruidos en las salas que están cerradas.
Dicen que son provocadas por este hombre que fue decapitado para que no volviera a repetir esta obra. Y hablando de palacios, vamos a hablar de uno que tiene mucha polémica. Es el Palacio de Linares, la Casa de las Américas en Madrid. Aquí hay en esta historia hay muchas personas a favor como muchos detractores. Se dice que se ha llegado a manipular la historia, que ha habido falsificaciones de testimonios, incluso se cuestionan las psicofonías que salieron en su día de este lugar, y esta tarde os vamos a traer. Vamos a situarnos un poquito. El palacio fue encargado en 1873 por los marqueses de Linares. El arquitecto fue Carlos Colubí. Fue inaugurado en 1900. Para entonces este edificio ya se decía que estaba maldito. El marqués José de Murga había contraído matrimonio con una joven de condición humilde que se llamaba Raimunda de Osorio, sin que nadie pudiera impedírselo. El único opositor a este matrimonio era Mateo de Murga, padre de José de Murga, que ya para esa fecha había muerto, llevándose a la tumba un secreto que destrozó a la pareja. El secreto que este hombre guardó durante tantos años fue que José y Raimunda eran hermanastros. A partir de este momento la historia deja paso a la leyenda y dice que como fruto de esta unión nació Raimundita y fue asesinada al nacer. Aquí vamos a exponer estas psicofonías que se recogen en este lugar y hacen mención a estos nombres, a estos datos que se cuentan también de este palacio. Vamos a escuchar la primera, que dice: mamá, mamá, no tengo mamá. Esta es una de las psicofonías que también por muchos investigadores han sido cuestionadas. Nosotros, como no formamos parte de aquella investigación, tampoco nos encontramos en el poder de calificarla como buena o como falsa. Simplemente la traemos esta tarde aquí como un dato que ha corrido por muchos sitios, algo que se puede encontrar muy fácilmente por internet. En YouTube, si se pone psicofonías del Palacio de Linares, podemos oírlas también. Y hay otra que también hace mención a este nombre que está tan ligado al Palacio de Linares, que dice: mi hija Raimunda, nunca oí decir mamá. Esta psicofonía se oye bastante claro el nombre de Raimunda y cita ese hecho trágico que supuestamente ocurre en este lugar, porque también tenemos que mencionar que hay muy poca documentación histórica sobre Raimunda, sobre su hija Raimunda o Raimundita, como la llaman algunos. Entonces no se puede corroborar esta historia con datos históricos. Hay muchos cabos sueltos que quedan ahí, pero sí que se oye claramente decir Raimunda y que nunca oyó decir mamá. Este caso salta a la luz pública en mayo de 1990, cuando toda la prensa española, radio, televisión se hicieron eco de este caso. Las primeras páginas de los periódicos y portadas de semanario, incluso los más convencionales, divulgaron esta noticia. Un fantasma vivía en el palacio de los marqueses de Linares. Esto conlleva a que el propio Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid autorice oficialmente la investigación de este caso, dando lugar a nuevos informes sobre casas encantadas en nuestra geografía española. Durante el mismo mes, centenares de curiosos invadieron el Palacio de Linares, en la plaza madrileña de Cibeles, en busca de estos fantasmas o de algún suceso extraño que le diera ese
esa satisfacción, a esa curiosidad que llevaban todos hacia allí. Hay muchísimos testimonios, hay testimonios de guardias de seguridad que afirman haber escuchado sonidos extraños. Incluso hay testimonios que recoge que dice que los perros se negaban a entrar en alguna de las estancias de este palacio. También hay fotografías de extrañas luces que aparecen por su interior. Son muchos los testimonios que argumentan los fenómenos que allí están ocurriendo. Durante semanas hubieron una legión de parapsicólogos investigando y peregrinando a este lugar. Durante ese tiempo también multitud de patrullas del 091 o de la Policía Municipal vigilaban el edificio durante todas las noches y curiosamente no era para proteger el valioso palacio, sino para buscar a estos supuestos fantasmas. Y también se recogen algunos de testimonios de policías, agentes municipales, que aseguraron haber visto algunos de estos fenómenos extraños. Este es uno de tantos lugares que queda ahí. También hay casos aquí en Andalucía. Vamos a recoger también el que ocurre en la Diputación de Granada. Aquí es un lugar que en Granada está corriendo la voz, ya es de Voz Populi, los hechos que allí ocurren. Hay algunos que no se lo creen. Estos granaínos de esta tierra. Tengo yo más de un amigo granaíno que nos ha invitado. En cuanto nos lo permita, digamos, nuestros asuntos personales y la agenda, pues nos vamos a plantar allí. Pues desde aquí lo dejamos abierto este caso, vamos a exponer lo que ahora mismo hay y ya sacaremos nuestra propia conclusión, gracias a esos amigos del programa y amigos de Fernando que nos dan la facilidad de encajarnos allí a recoger este caso. Pues este caso, como os comento, de la Diputación de Granada, hay muchísimos testimonios de trabajadores de allí. Ahora mismo la Diputación es la actual sede del catastro del inmueble. Se dice que es un lugar maldito, que está edificado sobre varias mezquitas y sobre la antigua iglesia de la Magdalena. Son muchos los vigilantes de seguridad que han dejado incluso su trabajo. Dice que hay archivos que se abren, máquinas de escribir que arrancan solas, sombras que recorren todo el edificio. Y casi toda la gente en Granada, si le hablas de este edificio de la Diputación, rara es la persona que no ha oído escuchar alguna historia, ya sea real o ya sea leyenda urbana, que tampoco podemos dejar de decir que cuando ocurren fenómenos de este tipo, que son de Voz Populi, ya se aumentan, se incrementan las historias con esos toquecitos que el pueblo le sigue dando. Lo que sí es cierto que allí dicen que durante la reforma los obreros que realizaban estos trabajos de restauración aseguraron notar sensaciones muy raras cuando trabajan allí, e incluso aseguraron que desaparecen algunas de las herramientas que ellos estaban utilizando en este lugar y que era imposible que habían sido algunos de sus compañeros o que ellos mismos lo hubieran extraviado. Lo dejamos aquí y, como hemos dicho antes, Fernando, ya tenemos otra cita más que nuestro equipo de investigación tiene que cubrir. No podemos poner fecha porque tenemos muchas pendientes y claro, depende de muchas circunstancias. Intentaremos en la medida de lo posible pues ir abarcando, digamos, de nuestra producción propia para disfrute de nuestros oyentes. Ese es uno de nuestros objetivos, que aparte de contar las historias y los sucesos que ocurren en todo el ancho y grande de este mundo, también contar nuestras propias investigaciones, que ya tenemos muchas, que ya podemos ir sacando poquito a poco, pero llevar a nuestros oyentes estos sitios que son conocidos y que nosotros podamos investigarlo en propia persona, como es por ejemplo la Diputación de Granada, que la tenemos aquí pendiente. Hablando de estos edificios oficiales, también podemos hablar del fantasma del Palau de la Generalitat Valenciana, que también, si nos animamos un día, nos podemos encajar allí. Me encanta la tierra de Valencia. Sí que, y si vamos en veranito, mejor. Qué bonito, sobre todo en veranito.
Aquí se dice que las cámaras de seguridad exteriores del edificio de la Generalitat graban unos extrañas luces de madrugada y cuya procedencia desconocen. Dice que quien dice que los fantasmas aquí existen. Hay quien dice que incluso en el edificio han visto alguna extraña sombra también de moverse. Esta historia parte en marzo de 1990, cuando un vigilante desde los despachos de la Consellería de Sanidad y Trabajo aseguró haber visto un espectro de una parturienta y que estaba buscando a su bebé. La visión de este supuesto fantasma, que nunca se pudo demostrar, hizo que aquello empezara a moverse más por este tema y a haber más investigadores que se centraran en este lugar. El parapsicólogo Jesús Genaro realizó una ardua investigación en los pasillos de esta sala, que fue una antigua clínica de maternidad, la Clínica La Cigüeña, y hoy es la actual sede de Consellería de Bienestar Social. Las grabaciones de este vídeo que realizó este investigador no dieron ningún resultado. Aparatos de rayos infrarrojos para poder captar psicoimágenes y multitud de equipos que empleó dieron todos un resultado negativo. Pero 16 años después, otro vigilante de seguridad vio con asombro una extraña imagen circular que se movía junto a los muros del Palau de la Generalitat. Pero en esta ocasión el supuesto espectro se pudo grabar por las cámaras de seguridad, el moderno sistema que tienen allí instalado. Esto se encuentra, tenemos que decir, que está en la calle Caballeros. Los circuitos son unos circuitos cerrados de televisión, incluido el almacenamiento y registro de imagen. Cuando se grabó esta situación, posteriormente se pudo registrar. Y esa noche, este seguridad, atento como todas las noches a los monitores, desde su silla donde controlaba la fachada del antiguo palacio, ahí empezó a ver esta serie de imágenes. Todas las imágenes que captaba la cámara del edificio se reproducen en varios monitores en tiempo real, lo que facilita enormemente el trabajo de vigilancia en lugares como este. Al principio pasaba las horas y la madrugada parecía bastante tranquila. De repente uno de estos haces de luces dibujaron nítidamente una imagen redonda en el exterior del edificio, junto a la fachada de la calle Caballeros. Se trataba de una extraña figura de color amarillento que movía sin rumbo fijo, se movía estando allí en el lugar como en situación desorientada. Sin perder tiempo, el vigilante y un policía acudieron con unas linternas al lugar donde se había detectado esta anomalía. Fue en ese momento donde llegaron a la conclusión que allí no se encontraba nadie vivo excepto ellos. Pero esto queda aquí, de estas extrañas luces, y parece que empieza un poquito a parar esta situación de esta digamos anomalía que empiezan a ver los vigilantes de seguridad, cuando un poco más adelante hay una nueva aparición que curiosamente fue cuando Valencia se preparaba para el inminente cuarto encuentro mundial de la familia. Estas luces amarillentas volvieron a aparecer en la madrugada junto a la fachada de este edificio. En esta ocasión la imagen también fue grabada por una de las cámaras de seguridad externas y el personal de seguridad ya empezó a darle mayor importancia, ya que tenía bastantes rumores anteriores de este lugar. Fue entonces cuando realizaron una copia de las imágenes en un CD para mostrársela a los responsables de seguridad del palacio y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Otra de las personalidades que visionó esta grabación fue el conseller de Agricultura, Juan Gabriel Cotino. Los dirigentes valencianos restaron importancia a lo que habían visto en ese momento y dieron instrucciones precisas de que eso no se difundiera y que acabaran allí los comentarios de los supuestos fantasmas. ¿Qué podemos decir cuando ya las autoridades se meten y
y cierran esas vías de comunicación, pero aquí se recoge varios testimonios de personas que estuvieron trabajando allí y de gente que tenían, digamos, sus puestos de trabajo en un lugar en el que estaba ocurriendo fenómenos extraños y no estaban vinculados para nada con este tema, y ellos fueron los primeros impactados en esta historia. Brevemente resumimos también sitios por aquí cerquita, como los posibles fantasmas del Ayuntamiento hispalense de Sevilla. Se dice que las obras del tranvía se encontraron a los pies del ayuntamiento tumbas en las que pudieron sacar pues, multitud de restos humanos. Esta tumba dice que eran lugares, este sitio era un lugar de enterramiento en el antiguo enclave de este sitio, que era el convento de San Francisco, y allí enterraban muchísimas personas. Con las obras del tranvía también se ha ido sacando muchísimos restos por muchos puntos de Sevilla. Pero esto, al estar cerca del ayuntamiento, ya empiezan a partir esas historias, esos rumores de que allí ocurren estos fenómenos paranormales y que también están apareciendo extrañas sombras, extraños espectros que están, no podemos decir todavía sembrando el pánico, pero sí que están creando estas historias que empiezan a andar en boca de todos. Al principio del programa mencionamos un caso que fue uno de los primeros registros en las historias de parapsicología de poltergeist en España. Exactamente, fue el primer caso de poltergeist recogido oficialmente en España con informes policiales. Fue el famoso caso de la casa conocida como Tócame Roque. Esta historia ocurre en primavera del 1915. Comenzó en el entresuelo del primer piso del inmueble donde vivía la familia Colomero. En esta primavera, cuando comenzaron a sentir y a percibir ruidos extraños que procedían de las paredes, pero no ruidos que podemos oír pequeños así, sino ruidos que eran bastante estrepitosos, que no solo trascendieron dentro del edificio, sino también los vecinos de las fincas adyacentes, que nadie les había contado nada, aunque le habían llegado rumores, y empezaron a escuchar estos escandalosos ruidos. El tiempo fue transcurriendo y con ello aumentando el temor de las personas que asistían impotentes y aterrorizadas a este tipo de manifestaciones en el edificio. Tanto así que en el mes de junio el entonces gobernador civil ordenó que se iniciara una investigación por medio del juez don García Mustieles, admitiendo por primera vez en la historia de España un fenómeno paranormal. Esto no ocurre en un organismo oficial, pero sí están vinculadas a pues organismos oficiales que se involucran en esta investigación. Se procedió a investigar casi piedra por piedra, palmo por palmo de este edificio, sin llegar a encontrar la procedencia de estos extraños ruidos. Aunque no obstante, los informes que presentaron, que hicieron a la luz pública, intentaron calmar este momento de pánico que estaba cundiendo sobre los vecinos, diciendo que por allí lo que ocurrían eran pequeños ruidos que venían procedentes de camas, de muros que eran frágiles dentro del inmueble. Pero estas explicaciones dadas por los funcionarios no llegó a convencer a casi nadie de las personas que estaban ocurriendo en estos fenómenos allí. Este sitio lo llegaron a bautizar con el nombre del Duende del Esparto, porque se situaba en el epicentro de una plaza que se conoce como la Plaza del Esparto. Los periódicos de aquella época, algunos como Las Provincias o El Levante, que siguen produciendo diarios hoy en día, hacían eco de la noticia y saltaban a la calle con páginas que narraban esos hechos y esos fenómenos que estaban ocurriendo en este lugar. Aquí dichas manifestaciones llegaron a provocar reuniones de muchísimas personas que se acercaron a esa plaza. Incluso tuvieron que intervenir los agentes de seguridad, tuvieron que haber intervenciones policiales para parar a tantos curiosos que llegaban a este sitio. Pero esto quedó aquí, así transcurre en el mes de junio y parte de julio.
en Valencia, y cada vez los habitantes de aquel edificio se sentían más agotados y más desesperados. Parecía que el nuevo inquilino no tenía la intención alguna de marcharse de aquella casa. Este intento de llamada de atención fue un último momento en el que de repente, al igual que comienza este fenómeno, deja de existir. Sin previo aviso, el 13 de julio se terminan los ruidos y aquellos movimientos, aquella ensordecedora situación, porque es que eran ruidos bastante grandes, desaparece, y así también desaparece el terror de las familias y las personas que estaban viviendo esta situación. Esto quedó recogido, como digo, con informes judiciales, la primera vez que se ordena en España a abrir una investigación judicial para un hecho paranormal. A partir de ahí ya sé que se han recogido muchísimas, que alguna tardecita comentaremos más. Pero ya queda muy poquito de nuestro programa. Vamos a ir despidiendo, recordarle a nuestros oyentes que tenemos un Facebook, que es Libro de los Secretos, donde pueden encontrar nuestros enlaces de los programas, en los sitios que los subimos, donde pueden también dejarnos cualquier comentario, sugerirnos cualquier tema. También ponemos a su disposición el correo electrónico, que es ellibrodelosecretos@hotmail.com. Fernando, ya te despido también esta tarde, darte las gracias que hayas estado aquí con nosotros. Ya sabes que no tienes que dármela. Yo estoy siempre encantado de poder estar aquí con vosotros. Y bueno, me brindo para mientras dure el programa, sin problema. Es que ya te tenemos fichado fijo mientras que dure el programa. Fichado, ¿no? Hombre, no me vas a hacer a mí complicado hacer un programa sin ti, ¿eh? No. Nadie es imprescindible, pero bueno, que de todas formas, en la medida de lo que pueda aportar algo, pues aquí estoy. Y por supuesto también nuestro técnico de sonido, que nos mete en situación, y a pesar que estamos a una hora tempranita, con estos efectos y estos ruidos que estamos escuchando por detrás, hay veces que miramos para atrás por si hay alguien. Aprovecha para hacerle un poco de publicidad también sobre el programa de música electrónica del sábado. Claro que sí, nuestro compañero Javi Guillén no solo es nuestro magnífico técnico de sonido, sino que él también participa en programas aquí de radio, la cadena Los Barrios, la 90.9, con música electrónica. Es un gran DJ, aparte de eso. Aquí todos los que llevamos este programa tenemos nuestro... Y ya que estamos autopromocionándolo, también me autopromociono esta tarde. Ahí va yo ahora, el programa Ventana al Pasado, que lo tenemos los miércoles también, y un servidor es el que lo dirige y presenta. Ahí va yo ahora, Fernando. ¿Te creías tú que te iba a dejar atrás sin decir que tú también tenías programa? Pues como ha dicho ya nuestro compañero, pues Ventana al Pasado los miércoles también aquí en Radio Los Barrios. Y ya damos un repasito a todos, vamos, también tenemos por aquí la gente de los motores, de las ruedas, nuestros amigos de los moteros en ruta, que también nuestro programa aquí en Radio Los Barrios emite este programa, que son los lunes por la tarde, y tampoco lo podéis perder, a las 8 de la tarde. Y los tenemos aquí, casi todos los jueves los tenemos con nosotros. ¿Cómo se pondrían en Jerez esta gente? ¿Se pondrían de grana y oro este domingo? Eso también había que hacer para investigarlo. Ya los traeremos una tardecita, ya los traeremos, ¿por qué no? Bueno, pues ya que hemos hecho todos los saludos correspondientes y nos dejamos mucho, como nuestro amigo Pedro, que nos precede. A los chavales de Descarados también. Paco Campaña por las mañanas, que esta mañana también he estado con él. La gran familia de Radio Los Barrios. Sí, una gran familia, muy bien dicho, Fernando. Y sé que me dejo mucho y que les mando un besito todo desde aquí, ya que hoy ha surgido comentar a todos nuestros compañeros. Pues sin más que despediros una semana más, os espero el jueves que viene aquí en la 90.9 en Radio Los Barrios, en el Libro de los Secretos.
Los Barrios. Información, música, entretenimiento. Radio Los Barrios, acompañándote cada día.